Este, y sobre todo que vienen animados, ¿verdad? Dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor nos tiene grandes sorpresas. Miren que cuando vi esta palabra, le dije a mi esposo, indudablemente es para mí, indudablemente esta palabra es para mí. Porque vemos en las redes sociales, y sobre todo en estas fechas que han pasado, mucha emisión de opiniones acerca de un determinado, algo que se hizo viral, y a veces pensamos que nosotros incluso tenemos la autoridad moral para hacer un juicio respecto de ello, ¿no? Vivimos en un mundo en donde pues, es fácil señalar, juzgar y sacar conclusiones incluso de los demás, ¿no? Muchas gracias, Clarita. Incluso de los demás. Vemos una conducta y hasta nos creemos jueces, magistrados y fiscales, ¿no? Y decimos, no, el pobre hombre tenía toda la razón, ¿verdad? Y realmente así somos, hermanos. Y es una tristeza, les voy a decir, en el mundo pues ya afuera ya lo sabemos. Pero ¿qué sucede en nosotros aquí adentro? Y yo me lo cuestiono mucho. Observamos una caída de un hermano y pensamos nosotros que entendemos la historia de ese hermano, ya lo damos por hecho, ¿no? Sin embargo, la realidad es que muchas personas aquí adentro, allá afuera, están librando unas batallas muy, muy profundas y posiblemente estas sean en silencio, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe lo que cada una de ellas está pasando en el interior de cada persona. Mientras nosotros solamente vemos apariencias, porque muchas veces podemos decir, qué bien estás, ¿sí? No sabemos qué está sucediendo. Afortunadamente Dios ve corazones. Mientras nosotros observamos solamente un momento, Dios está contemplando toda. Quizá por eso a todos nos cuesta un poco de trabajo entender los procesos que vive cada uno. Queremos cambios inmediatos, ¿verdad? Que sean rápidos. También queremos respuestas de Dios instantáneas y que los resultados sean visibles. Pero Dios no trabaja así, mis hermanos. Dios trabaja de una manera diferente. Él sigue obrando donde otros ya se rindieron. Sigue restaurando esperanza y sigue habiendo fruto donde nosotros solamente vemos pura tierra. Y es precisamente en este contexto que le estoy platicando que Jesús, parábolas más hermosas de los evangelios, en los evangelios. Y esta es la que a mí me llamó mucho la atención y platicaba con mi esposo de ella, que quizá yo había aprendido en otro. Una enseñanza que nos invita a dejar de mirar a las personas desde nuestro propio juicio y aprender a verlas con paciencia, con la misericordia y con la sabiduría de Dios. Por eso es que hoy les pido que me acompañen al libro de Mateo, al capítulo 13, y vayamos por favor a los versículos del 24 al 30. Mateo 13, Mateo 13, versículos del 24 al 30. Y la palabra de Dios dice: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto,
Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, acompáñenme a orar, por favor. Señor, en primer lugar te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy nos permites un domingo más, Padre, venir a alabarte, a adorarte, Señor, y sobre todo a escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias, bendito Dios, por cada hermano que se encuentra hoy aquí. Gracias, Señor, por esos corazones dispuestos y que te aman tanto, Señor, para venir a rendir su corazón a ti. Señor, que estos corazones y estos oídos hoy estén dispuestos a escuchar de ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú me has escogido el día de hoy para predicar de ti, Señor. Sé tú hablando a través de mí y que yo sea un instrumento solamente tuyo, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues la palabra del día de hoy se llama: no te llamo a señalar, te llamo a crecer. Y miren, antes de entrar a la enseñanza de esta parábola, no sé si esté una imagen ahí, ¿todavía no está? ¿Mande? Ajá. Hay una realidad que del trigo que nos va a ayudar un poquito a comprender una verdad espiritual profunda. Si ya está ahí puesta, hay dos, está el trigo y la cizaña. Se parecen mucho, ambas se parecen mucho, una está un poco doblada y la otra está erguida, ¿sí? Y cuando crecen juntas, ambas entrelazan sus raíces. Increíblemente, cuando crecen en la profundidad de la tierra, sus raíces están entrelazadas. Por eso es tan peligroso quitar la cizaña, porque se llevarían el fruto, se llevarían el trigo. Y cuando hacen esta cosecha de manera anticipada, lo que se pueden llevar es el fruto. Pero ahorita vamos a hablar de esta imagen. Cuando el trigo madura y se llena de fruto, ¿qué sucede? Su espiga se inclina. Si la ven, ahí está un poco inclinada. Y el peso del grano la lleva, si ustedes lo ven, a una posición de humildad. La cizaña, por el contrario, permanece erguida, permanece paradita, y desde lejos puede parecer más fuerte esa espiga que la del trigo, pero permanece así de erguida porque se encuentra vacía. La cizaña no tiene fruto. Y esta imagen nos enseña precisamente que la verdadera madurez espiritual no consiste en aparentar, sino en producir fruto. Mientras más conoce una persona a Dios, más humilde se vuelve. Mientras más sobra el Espíritu Santo en su corazón, menos espacio ocupa el orgullo y más lugar ocupa la dependencia hacia Dios. Quizá por eso Jesús enseñó esta parábola, porque el problema no era solamente la presencia de la cizaña en el campo, sino la relación con los siervos, ¿verdad? La reacción de los siervos. Mientras ellos estaban concentrados en identificar la cizaña en el campo, arrancarla, el dueño del lugar estaba ocupado en proteger el trigo, preservarlo y conservarlo. Mientras ellos pensaban en el juicio, él pensaba en la cosecha. Y aquí encontramos una de las grandes enseñanzas de esta parábola. Dios está más interesado en producir fruto en nosotros
que en convertirnos jueces de los demás. Y con esta verdad en mente, observamos lo que Jesús quiere enseñarnos. Y vayamos al punto número 1. El punto número 1 dice: el hombre quiere arrancar lo que Dios todavía está trabajando. Vemos en los versículos que leímos en Mateo 13:28, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ellos ya querían arrancarla, ¿verdad? Al leer esta parábola llama la atención que los siervos no estaban preocupados por el trigo. Ellos estaban más preocupados por la cizaña. Su atención estaba puesta en aquello que parecía incorrecto dentro del campo. Cuando descubrieron que había algo diferente creciendo entre la buena semilla, inmediatamente quisieron actuar. No preguntaron si el trigo estaba creciendo bien, si estaba llevando fruto. No preguntaron tampoco cómo protegerían la cosecha. Su primera reacción fue: vamos a arrancarla. Y esa reacción sigue siendo muy humana el día de hoy. Nos cuesta convivir con los procesos de los demás. Nos incomoda lo que no entendemos. Nos desespera ver situaciones que parecen que no van a cambiar. Y muchas veces creemos que la mejor solución es eliminar aquello que consideramos un problema. Y esto ocurre, mis amados, tanto en la iglesia como en las familias, en un matrimonio. A veces un hijo toma malas decisiones y algunos concluyen: este hijo ya no tiene remedio. Un matrimonio que está atravesando crisis y muchas veces piensan: ya no es importante, ya no hay que luchar por esto. Una persona se aparta de Dios y algunos comienzan a hablar de ella como si su historia ya hubiera concluido al apartarse de Dios. Sin embargo, Dios no mira a las personas de esta manera. Nosotros solemos juzgar a las personas por el capítulo que estamos viendo en su vida, pero Dios ya conoce toda la historia. Nosotros vemos una temporada de sequía, pero Él sabe que el fruto todavía se puede producir. Nosotros vamos a ver caídas, pero Él va a venir a levantarnos. Nosotros vemos también una herida, pero Él ya está viendo la restauración en nosotros. Por eso, la respuesta del dueño del campo es tan sorprendente. Los siervos querían arrancar esa cizaña, pero el dueño quería esperar. Los siervos querían intervenir, pero el dueño entiende algo que ellos todavía no comprenden. Él sabía que una acción precipitada podía causar más daño que el problema mismo. ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo mismo? ¿Cuántas veces hemos emitido juicios sin conocer la batalla que alguien está librando? ¿Cuántas veces hemos pensado que una persona nunca cambiará? ¿Cuántas veces hemos perdido la paciencia con otros, olvidando cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros? Pero déjenme decirles algo de manera sincera. Ninguno de los que estamos aquí llegó a ser quien es de la noche a la mañana. Todos hemos necesitado tiempo. Todos hemos necesitado misericordia. Todos hemos tenido momentos en los que Dios pudo habernos desechado, según el criterio humano, pero decidió seguir trabajando en nosotros. Algunos llegaron a Cristo con heridas profundas, otros llegaron con pecados que parecían que no se iban a vencer, otros llegaron cargando resentimientos, temores, orgullos o cadenas que tardaron años en romperse.
Y sin embargo, mis amados, Dios nunca los arrancó del campo. Dios no dijo, ya no sirven. Dios no se rindió con ninguno de nosotros. La realidad es que todos somos producto de la paciencia de Dios. Si ustedes recuerdan, Pedro negó a Jesús no solo una, 3 veces. David cayó gravemente en pecado. Jonás, ¿qué hizo Jonás? Huyó de su llamado. Tomás dudó, ¿verdad? A pesar de la evidencia que tenía, Tomás dudó. Y sin embargo, Dios siguió obrando en cada uno de ellos, porque Dios, afortunadamente, nunca se enfoca en lo que eres hoy, sino que Él te ve lo que puedes ser el día de mañana. Quizá hay alguien aquí que se siente que ha fallado demasiado. Tal vez mira su vida y solamente ve puros errores, oportunidades perdidas o decisiones equivocadas. Tal vez piensas que Dios ya terminó contigo, o contigo, no lo sé, con alguno de aquí. Pero esta parábola nos recuerda que el dueño del campo no abandona aquello que sembró. Cuando Dios pone su mano sobre una vida, continúa trabajando en ella, aun cuando nadie más crea que hay esperanza. Y esta verdad, mis amados, debe de confrontarnos, porque antes de preocuparnos por la cizaña que creemos ver en otros, debemos recordar cuánto trabajo sigue haciendo Dios en nuestro propio corazón. La verdadera madurez espiritual no consiste en convertirnos jueces de los demás. La verdadera madurez espiritual consiste en reconocer que seguimos siendo barro en manos del alfarero y que todavía necesitamos que Él nos forme, nos corrija y nos transforme. Por eso cuando vemos a alguien luchando, cayendo o atravesando un proceso difícil, nuestra primera reacción no debería de ser arrancar o simplemente condenar o descartar. Nuestra primera reacción debería de ser orar, amar y confiar en que el mismo Dios que tuvo paciencia con otros puede también terminar la obra que ha comenzado en esa persona. Porque donde nosotros vemos un problema, Dios sigue viendo una hermosa cosecha. Vayamos al punto número 2. No todo es como parece a simple vista. En los versículos que leímos, Mateo capítulo 13, versículo 29 dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Fíjense bien, la respuesta del dueño del campo nos permite comprender una verdad que muchas veces olvidamos en nuestra relación con Dios y con las personas. Los siervos pensaban que habían entendido perfectamente lo que estaba ocurriendo. Habían visto la cizaña. Para ellos el problema estaba identificado y la respuesta parecía sencilla. Sin embargo, el dueño del campo sabía algo que ellos ignoraban. Los siervos, amados, estaban observando solamente lo que era visible. Veían lo que estaba ocurriendo en la superficie de la tierra, pero desconocían lo que estaba sucediendo debajo de ella. El dueño, por el contrario, sabía que las raíces del trigo y de la cizaña se habían entrelazado. Comprendía que una decisión precipitada causaría un daño mucho mayor que el problema que intentaban resolver. Mientras los
siervos veían plantas, el dueño veía raíces. Mientras los siervos observaban una situación presente, el dueño estaba pensando en la cosecha futura. Esta diferencia de perspectivas es precisamente una de las grandes enseñanzas de la parábola. Muchas veces, mis amados, nosotros actuamos como aquellos siervos. Creemos que conocemos las situaciones que están ocurriendo porque solamente vemos una parte de ellas. Pensamos que entendemos a una persona porque observamos su comportamiento. Llegamos a conclusiones porque escuchamos una versión de los hechos o porque fuimos testigos de un momento específico en su vida. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las veces estamos viendo solamente una pequeña parte de la historia. Dios ve aquello que nosotros simplemente no podemos ver. Él conoce perfectamente nuestras heridas, conoce perfectamente lo que llevamos en el corazón, los dolores que han soportado cada uno en silencio, las oraciones que ha derramado cada uno en silencio cuando nadie los observaban y las luchas que enfrentan diariamente. Nosotros vemos las acciones, Dios conoce las motivaciones. Nosotros vemos caídas, Dios conoce las batallas. Nosotros vemos el resultado, pero Dios conoce cada uno de los procesos. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Hay personas que aparentan fortalezas mientras están atravesando luchas y luchas muy fuertes. Hay personas que parecen frías o distantes cuando en realidad están tratando de proteger su corazón o han sido heridos muchas veces también, ¿verdad? Hay personas que hoy están cometiendo errores, pero que mañana serán testimonios de vida, de la gracia que solamente Dios puede transformar. La Escritura no nos muestra repetidamente que los hombres suelen equivocarse cuando juzgan únicamente por lo que ven. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, verdad? Pensó que el elegido sería uno de los hermanos mayores de David. Todos parecían tener esas características necesarias para ocupar el trono. Sin embargo, Dios tuvo que recordarle una verdad que sigue siendo hoy vigente hasta nuestros días. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso fue exactamente lo que ocurrió en este campo de la parábola. Los siervos estaban mirando aquello que estaba delante de sus ojos, la superficie. El dueño estaba considerando aquello que no podían ver. Él sabía que arrancar la cizaña en ese momento podía afectar el crecimiento del trigo. Lo que parecía una buena decisión podía convertirse en un grave error. ¿Cuántas veces sucede algo similar en nuestras relaciones? A veces juzgamos a nuestros hijos sin comprender o entender las luchas que están pasando cada uno de ellos. Juzgamos también a nuestro cónyuge sin conocer completamente las cargas que llevan en su interior. Juzgamos a nuestros hermanos en la fe sin saber las pruebas que están atravesando cada uno de ellos. Incluso llegamos a juzgarnos a nosotros mismos, olvidando que Dios todavía está trabajando en nosotros, en nuestra vida. La diferencia, mis amados, entre la mirada humana y la mirada de Dios es que nosotros solemos enfocarnos en el momento presente, mientras que Dios está viendo el cumplimiento eterno. Nosotros vemos una obra que no ha terminado, pero Él, mis amados, está viendo el resultado final que habrá en cada uno de nosotros. Él ve
Gracias a Dios, porque Él nos ve de una forma y una obra terminada, ¿verdad? Nosotros vemos puras imperfecciones, pero Él ve una vida que está siendo transformada por su gracia. Nosotros vemos puros problemas, pero Él sigue viendo una gran cosecha en nosotros. Amén. Si no se me durmieran, dirían amén. Por eso la parábola de Dios nos invita a caminar, mis amados, con humildad. ¿Vieron esas dos ramas? Una cargada de fruto y se dobla, es humildad. El fruto del Espíritu, todos lo sabemos, ¿verdad? La cizaña siempre va a ir vacía, va a estar erguida por orgullo. Mientras los siervos estaban concentrados en identificar la cizaña, el dueño seguía pensando en proteger al trigo. Mientras ellos estaban enfocados en ese problema, él seguía viendo la cosecha. Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes en esta parábola para nosotros. Cuando creemos que ya sabemos todo acerca de una persona, Dios nos recuerda que todavía hay mucho que no hemos visto. Vayamos al punto número 3. La paciencia es parte del carácter de Dios. Vayamos a Éxodo 34, capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Después de observar que el hombre suele arrancar lo que Dios todavía está trabajando, y después de comprender que no todo es como parece a la vista, llegamos al corazón de esta parábola. La razón por la que el dueño del campo no permite que los siervos arranquen la cizaña no es porque ignore que hay un problema. Tampoco es porque no le importe lo que está ocurriendo en el campo. La razón es porque él posee una virtud que los siervos aún no han desarrollado: la paciencia. Y miren, mis amados, yo creo que esto aquí el Señor me habló duramente, porque la paciencia de Dios no debe de confundirse con indiferencia. Muchas personas interpretan erróneamente el silencio de Dios como falta de interés o la demora de Dios como falta de acción. Sin embargo, la paciencia divina no significa que Dios haya dejado de observar lo que sucede. Significa que Él está actuando conforme a su perfecta sabiduría y actuará en el momento que había cizaña. No necesitaba que los siervos le señalaran. Él conocía absolutamente el problema que había mucho antes que ellos, pero también sabía algo que los siervos ignoraban: el tiempo en el cual Él iba a intervenir. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos que Dios actúe conforme a nuestro calendario. Queremos que resuelva inmediatamente nuestros problemas familiares, que transforme rápidamente a nuestros hijos, que restaure de inmediato nuestros matrimonios o que cambie las circunstancias que nos hacen sufrir. Sin embargo, Dios trabaja de manera diferente. Él no solamente está interesado en resolver una situación, también está interesado en formar nuestro carácter dentro del proceso. Cuando observamos y leemos precisamente este libro, que es la Biblia, descubrimos que Dios siempre ha sido paciente con el ser humano. Fue paciente con Abraham mientras aprendía a confiar. Fue paciente con Jacob
mientras transformaba su carácter. Fue paciente con Israel, ¿verdad? Durante todas sus constantes rebeliones. Fue paciente con Pedro mientras aprendía a convertirse en un líder que la iglesia necesitaba. Fue paciente con cada uno de ellos porque Dios entiende precisamente que la transformación requiere tiempo y no el tiempo de nosotros. Y si somos sinceros, también ha sido paciente con cada uno de nosotros. Yo les pregunto esta mañana, dejen de distraerse. Venimos a fallar. ¿Cuántas veces Dios nos habló acerca de algo y tardamos en obedecer? ¿Cuántas veces tropezamos en las mismas debilidades? ¿Cuántas veces su misericordia fue mayor que nuestra fidelidad? Si hoy estamos aquí, mis amados, no es porque hayamos sido perfectos. Estamos aquí porque Dios ha sido muy, pero muy paciente con nosotros. Somos el resultado de una gracia que nos ha sostenido cuando no merecíamos serlo, y de una misericordia que nos alcanzó cuando todavía estábamos lejos. Pero esta parábola también debe de confrontar a cada uno de nosotros, porque muchas veces exigimos perfección en los demás, una perfección que ni nosotros mismos tenemos. Esperamos que los demás cambien rápidamente, pero olvidamos cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros madurar. Esperamos que otros sean pacientes con nuestras debilidades, mientras nosotros somos impacientes con las de ellos. La paciencia, mis amados, la paciencia de Dios tiene un propósito. Él no espera porque sea incapaz de actuar. Él espera porque todavía está obrando. Mientras nosotros vemos retraso, Él está produciendo fruto en cada uno. Mientras nosotros vemos lentitud, Él está desarrollando esas raíces profundas. Y mientras nosotros vemos una situación que parece estancada, Él sigue trabajando en los lugares que nuestros ojos no pueden alcanzar a ver. Por eso el dueño del campo les pide a los siervos que esperen, no porque la cizaña vaya a convertirse en trigo, no, sino porque todavía no ha llegado el momento de cosechar. Hay procesos que solamente el tiempo puede revelar. Hay personas que hoy parecen estar lejos de Dios, pero que mañana serán alcanzadas por su gracia. Hay vidas que hoy parecen improductivas y mañana darán fruto abundante para la gloria de Dios. Esta verdad debe producir dos efectos en nosotros. El primero es confianza, mis amados. Debemos aprender a confiar en Dios. Dios sigue teniendo el control aun cuando nosotros no entendamos completamente lo que está ocurriendo. Y el segundo, mis amados, y muy importante, es misericordia. Si Dios ha sido paciente con nosotros, nosotros también debemos aprender a ser pacientes con los demás.